Vamos a ver entonces la clase de análisis mendeliano. Bueno, primero, como una introducción, la herencia biológica lo que hace o lo que estudia ya es la transmisión de los caracteres propios de los organismos progenitores a su descendencia. Antes del trabajo de Mendel, han existido diferentes teorías respecto a cómo se transmiten esas características, ¿no es cierto?, desde los progenitores a los descendientes. La primera teoría existente ya proviene de Hipócrates de Grecia, siglo V antes de Cristo, y él proponía que pequeños elementos representativos de todas las partes del cuerpo paterno se concentraban en el semen que iban a dar origen a las partes del embrión. Aristóteles, un poco después, también, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, consideraba que las características hereditarias se transmitían porque el semen paterno contenía un plan con las instrucciones precisas para modelar la sangre informe de la madre y dar lugar así al descendiente. Teniendo en cuenta, dijéramos que esto fue hace más de 2000 años, bastante interesante cómo Aristóteles lograba comprender de que existía, ¿no es cierto?, o proponer, bueno, obviamente él lo proponía desde una visión, ¿no?, desde masculina, pero que había un plan, ¿ya?, que iba a dar entonces origen al descendiente. En el Renacimiento, que podríamos decir que es ya la prehipótesis mendeliana, o sea, lo que creían antes de que Mendel llegara con sus hipótesis, estaba lo que se llama la preformación. Y la preformación dice que cada individuo resultaba del crecimiento de un enano diminuto que se le llamaba homúnculo, presente en el semen o en la sangre de la madre. ¿Ya? O sea, bueno, entonces, obviamente me imagino que ustedes ya han escuchado mucho hablar de Mendel. Fue gracias entonces al trabajo de este monje agustino, que fue publicado en 1865, que se comenzó a entender el fenómeno de herencia como lo conocemos hoy en día. O sea, es un fenómeno bastante reciente. Y por eso se le conoce como el padre de la genética moderna, a pesar de que Mendel jamás acuñó el término genética, y en aquel momento cuando él hizo todos sus experimentos y publicó, dijéramos, sus resultados, no se conocía la existencia del ADN. Este fue el libro donde publicó Mendel su trabajo, ¿ya?, en la revista de la Sociedad de Historia Natural de Brno. Hay una cosa bien interesante, y es que en realidad Mendel, en el momento que publica sus resultados, no tiene ningún correlato en la comunidad científica. Todos sus experimentos y los resultados de estos fueron completamente ignorados por toda la comunidad y por todo el mundo en general. Y entonces debieron pasar 30 años hasta que se redescubrieran sus experimentos. Y el redescubrimiento del mendelismo ocurre entonces casi 30 años después, en 1900, gracias a los investigadores Hugo de Vries y Carl Correns. Bueno, ellos publicaron artículos con resultados de los cruzamientos que habían cruzamientos similares, ¿no es cierto?, a los que había realizado Mendel con plantas. Y ambos reconocen que Mendel entonces había llegado a este mismo resultado 35 años antes. Bueno, contándole entonces un poco más respecto a Mendel, como les dije, es un monje católico que se doctoró en matemáticas y ciencias en la Universidad de Viena en 1951, ¿ya? Y a partir de 1956 comenzó sus experimentos de cruzamientos con la arveja típica, ¿no es cierto?, que se le conoce como Pisum sativum. Acá es bien interesante, si uno se fija en la fecha, porque nos damos cuenta, primero, de que Mendel estuvo muchos años haciendo estos experimentos, no fue una cosa corta, aproximadamente 10 años estuvo hasta que pudo publicar sus resultados, ¿ya?
Y bueno, en realidad los resultados que uno conoce, uno conoce como los típicos resultados de Mendel, uno conoce como la última parte del experimento, pero para que ese experimento fuera exitoso, Mendel tuvo que trabajar muchísimos años. Tuvo que trabajar muchísimos años y la primera parte del experimento consistió en la obtención de líneas puras, ¿ya? Constantes y en recoger de manera metódica parte de las semillas producidas por cada planta. Esto, dijéramos, es una parte completamente fundamental del experimento de Mendel, y probablemente porque estuvo probablemente 10 años, ¿no es cierto?, realizando experimentos. Y si Mendel no hubiera hecho esto, obviamente jamás hubiera podido conseguir los resultados que consiguió. Él sabía que necesitaba obtener líneas puras para determinados caracteres. Las arvejas él las conseguía en cualquier parte, y a partir de ahí entonces comenzaba dijéramos, comenzaba la obtención de estas líneas, que obviamente no fue una cosa fácil, ni que le tomó poco tiempo. Mendel lo que necesitaba, bueno, el éxito, dijéramos, como les decía, de sus experimentos, también está muy relacionado a la planta que escogió Mendel para hacer estos experimentos, ¿ya? Primero, esta arveja tiene una gran variedad de fenotipos diferentes, es bastante fácil de cruzar, tiene un tiempo relativamente pequeño de una generación a otra, de algunos meses, lo cual le permitía, ¿no es cierto?, en el fondo, si Mendel no hubiera escogido correctamente, probablemente no hubiera podido nunca llegar a los resultados que él llegó. Bueno, es toda esa fase, dijéramos, una fase muy importante de una primera fase, ¿no es cierto?, del experimento, tener las plantas para poder hacer los cruzamientos. Estas plantas, ¿no es cierto?, que tenían que ser líneas puras, eso quiere decir que Mendel las cruzaba por separado, ¿no es cierto?, para que no se fecundaran, dijéramos, con plantas de otros caracteres, hasta obtener líneas puras que durante varias generaciones se obtuvieran constantemente los mismos caracteres, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estaba haciendo Mendel era dejar dijéramos, obtener homocigotos para los caracteres que él estaba deseando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, y asegurarse obviamente de que esos caracteres fueran homocigotos, y de esa manera entonces llegó un momento que cruzaba y obtenía siempre el mismo fenotipo de la planta. Posteriormente entonces, cuando él tenía estas plantas, estas líneas puras, fue que él cruzó diferentes variedades, ¿no es cierto?, mediante la técnica de la polinización artificial. Entonces, como les mencionaba, el experimento de Mendel se debe el éxito del experimento de Mendel se debe en gran parte a la elección del modelo de arveja, de esta planta Lapicium sativa. Es de fácil alto cultivo, se reproduce por autofecundación, ¿ya? Lo cual quiere decir que es fácil obtener líneas puras, por una parte, y por otra parte es fácil generar cruzamientos controlados. Además, esta arveja, como les decía, tiene una gran variedad de fenotipos distintos que son claramente diferenciables. Eso también es otra cosa muy importante, por ejemplo, flores de diferentes colores, formas de hojas distintas, tamaños diferentes, ¿ya? De tal manera de poder llevar, de poder realizar los experimentos. Una de las cosas que hizo Mendel es ¿no es cierto?, cruzamiento controlado. Mendel desarrolló la técnica, ¿no es cierto?, para dijéramos, cruzar de manera controlada dos plantas con diferentes caracteres de la manera que él quería. Recordemos que esta planta se reproduce por autofecundación. Eso quiere decir que en una planta vamos a tener
flores masculinas y flores femeninas. Las flores masculinas entonces van a polinizar las flores femeninas. Sin embargo, lo que hizo Mendel fue cortar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte masculina de la flor en una planta, ¿ya? De tal manera de interrumpir la autofecundación. Ya esa es una de las cosas primero que él hacía. Entonces él cortaba los estambres, como se observa acá, ¿ya? Y después a través, por ejemplo, de un pincel, tomaba el polen de la otra planta. Por ejemplo, en este caso, él cortaba entonces todas las plantas masculinas, ya, de una arveja que tenía la flor morada, de tal manera de interrumpir la autofecundación, y posteriormente entonces fecundaba, ¿no es cierto?, las flores femeninas de la planta morada de manera controlada con una planta que tuviera, por ejemplo, la flor blanca. De esa manera entonces Mendel era capaz de controlar completamente la fecundación, primero interrumpiendo la autofecundación y después pudiendo fecundar con la variedad que él quisiera. Entonces él podía en realidad realizar todos los cruzamientos que él deseaba. Posteriormente, él recogía entonces la semilla y obtenía los resultados. Acá hay un recuerdo, ¿no?, de cómo es una planta, ¿no es cierto?, de la anatomía femenina y masculina. Bueno, quiero decir acá, en realidad, estas plantas, ¿no es cierto?, tienen, quiero decir, si uno se observa, son femeninas y masculinas, perdón, ¿ya? Eso quiere decir que la misma planta tiene, dijéramos, los estambres y tiene, ¿no es cierto?, el pistilo, que es la parte femenina. Entonces, al cortar los estambres, uno interrumpe la autofecundación y después puede, entonces, fecundarla con el polen de la planta que uno elija. Ahí está correctamente explicado. Bueno, entonces, la autofecundación, ya, el ovario se va a fecundar con los estambres, eso quiere decir con el polen de la misma planta, y va a obtener una vaina. La fecundación cruzada que hacía Mendel entonces era cortar los estambres, ¿no es cierto?, de una planta, y después a través con un cepillito o cualquier cosa, entonces fecundar el ovario que quedaba, se va a decir, del pistilo, con el polen de la planta que él le interesaba, que iba a estar desprovista de, dijéramos, del polen de la misma planta. Entonces, de esta manera, él podía dirigir entonces el cruzamiento. Bueno, Mendel escogió muchos diferentes rasgos ya para realizar sus experimentos. Como les decía, una de las características que tiene la arveja, ¿no es cierto?, entonces que tiene una gran variedad de fenotipos distintos para distintos caracteres que son fácilmente diferenciables. Eso era una cosa muy importante para que Mendel pudiera, dijéramos, realizar sus experimentos. Entonces Mendel en realidad no escogió solamente un carácter y probablemente muchos de los años que él estuvo haciendo los experimentos, dijéramos, lo que estuvo haciendo fue conseguir estas líneas puras, ¿no es cierto?, para diferentes caracteres que a él le interesaban. Probablemente eliminó muchos caracteres que no logró, dijéramos, nunca generar una diferenciación tan clara, ya no sabemos en realidad ahí, pero lo que sí sabemos es que fue un trabajo, dijéramos, de muchos años, poder conseguir estas plantas para poder realizar los experimentos. Y si Mendel no hubiera tenido ese cuidado, no hubiera obtenido los resultados que obtuvo. ¿Ya? Algunos de los rasgos que usó Mendel fueron la forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor en la planta y el tamaño de la planta. De esta manera, Mendel también podía, en el fondo, asegurarse ya de que no fuera una cosa que estuviera relacionado solamente con un puro carácter. Ya Mendel quería saber qué es lo que pasaba y poder replicar, dijéramos, los experimentos
y ver si en el fondo los resultados que obtenía estaban asociados a un carácter o no. Y para eso era importante entonces hacer con diferentes tipos de carácter que, como se dijera, estuvieran en diferentes partes de la planta, ¿ya? Porque en el fondo Mendel escogió diferentes caracteres desde la forma de la vaina, como se dice, tamaño, o sea, diferentes cosas de tal manera de abarcar muchos rasgos distintos y poder ver qué era lo que pasaba con los experimentos de entrecruzamiento. Bueno, entonces tenemos el experimento de Mendel, entonces tenemos la generación parental, ¿no es cierto? Padre 1 y padre 2. O planta 1 quiere decir planta 2. Ya, donde Mendel entonces hacía una fecundación cruzada controlada, eliminando entonces el polen de una para fecundarlo con el polen de otra. De ahí entonces iba a obtener la primera generación de semillas. En este caso, en este ejemplo, ¿no es cierto? Mendel, ¿qué es lo que hacía? Cruzaba plantas que tuvieran una semilla amarilla con una semilla verde. Cruzaba ambas y obtuvo entonces todas las semillas de color amarillo. Y a eso se le llama la generación 1. Esa generación 1, en este caso de la semilla, tenía dos objetivos. Por un lado, era carácter, pero obviamente las semillas van a servir para el segundo experimento, donde hay un entrecruzamiento, donde hay cruzamiento, quiere decir, ahora de la primera generación hija. Se cruzan entonces las plantas obtenidas y se van a obtener lo que se le conoce como la F2, ¿ya? Que la F2 va a ser el resultado del cruzamiento, en este caso el cruzamiento normal, ¿ya? No hay, acá no hay fecundación cruzada, sino que las mismas plantas se reproducen por autofecundación y se va a obtener entonces la F2. Esos son los experimentos que realizó Mendel. Entonces, bueno, Mendel realizó 3 experimentos. Primero, recapitulando entonces lo que hemos estado diciendo, cruzó 2 líneas puras con un carácter diferente, por ejemplo, flor blanca morada, ya se le conoce como monohibridismo, son experimentos de monohibridismo porque está solamente mirando un solo carácter, no se está fijando en el color de la vaina, en el tamaño de la planta, en ninguna otra cosa, solamente se está fijando en el color de la flor. El segundo experimento que realizó fue por autofecundación, ya es importante. En el primero, ¿no es cierto?, elimina la autofecundación y realiza una fecundación cruzada controlada. En el segundo experimento, él lo que hace es que por autofecundación, o sea, de la manera normal que se reproduce la planta, las arvejas, va a generar, dijéramos, va a autocruzar entonces dijéramos las plantas obtenidas o las semillas obtenidas del primer experimento. Realizó otro experimento que es donde él ahora quiso ver qué era lo que pasaba si se fijaba en 2 caracteres diferentes. ¿Ya? Entonces él obviamente tenía, como les decía, un gran set de diferentes plantas. Él en realidad preparó este experimento durante mucho tiempo. ¿Ya? Entonces tenía diferentes plantas y tenía plantas puras para 2 caracteres también. Entonces, por ejemplo, cruzaba una flor blanca alta con una morada enana, que son los experimentos de bihibridismo, y seguía el mismo ejemplo que en la 1 y 2. Bueno, ¿qué fue lo que hizo o cuál fue el resultado del primer experimento de Mendel? Del monohibridismo. Lo primero que hizo entonces, por ejemplo, cruzó plantas altas y plantas enanas, y Mendel esperaba obtener plantas de tamaño intermedio. Sin embargo, solamente obtuvo plantas altas. Y acá hay una cosa bien importante que él hizo, porque él quería saber si podía estar relacionado, dijéramos, con el sexo de la planta. Entonces él, en el fondo, entonces lo que él hizo fue entre cruzamientos, dijéramos, un primer cruzamiento, entonces,
el carácter alto, ¿no es cierto?, era una planta femenina, pero en el segundo cruzamiento él hizo, dijéramos, el entrecruzamiento inverso. Ahora la planta alta era una planta masculina y obtuvo en ambos casos solamente plantas altas. Entonces, de las dos alternativas, dijéramos, de planta alta y planta enana, no se obtiene una planta intermedia, sino que se obtiene una planta alta, y el carácter, dijéramos, planta enana, desaparece de la primera generación. Mendel también pudo comprobar que no estaba relacionado con el sexo de la planta, ya si fueran plantas masculinas o femeninas, la que fuera alta, por ejemplo, o sea, el carácter no estaba asociado con el sexo de la planta, porque no importaba la dirección, dijéramos, en que él generaba el entrecruzamiento, siempre él iba a obtener el mismo fenotipo en la generación F1, o en la generación filial 1. Esto dio origen a lo que se conoce como la primera ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación. ¿Ya? Y va a establecer que si se cruzan dos razas puras, un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, para un determinado carácter, todos los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los dos progenitores, ¿ya?, del genotipo dominante. Y, como les decía, independiente de la dirección del cruzamiento. O sea, aquí no iba a depender entonces si la planta fuera masculina o femenina la que tuviera el carácter, por ejemplo, homocigoto dominante. Esta representación que hay aquí se le conoce como tablero de Punnett. Ya vamos a seguirlo viendo más adelante, y es una manera bastante sencilla. En este caso se ve bastante sencillo, pero cuando uno tiene que hacer cruzamientos, ejercicios entre cruzamientos dihíbridos o trihíbridos, es bastante difícil, y estos tableros de Punnett pueden ayudar bastante, ¿no es cierto? En una parte aquí se colocan entonces el genotipo, ya, del gameto, o sea, los genotipos de los gametos. Ya en este caso acá son gametos, como las plantas son homocigotas, ya todos los gametos existentes de una planta homocigota dominante van a tener van a ser homocigotas dominantes, y todos los gametos de una planta homocigota recesiva van a ser homocigotas recesivas. Y después, entonces, si yo cruzo estas dos, voy a obtener este genotipo. ¿Ya? Ese es el tablero. Bueno, los resultados del segundo experimento. Acá hubo el autocruzamiento, ¿ya? Entonces obviamente no tenía que ver acá con que fueran plantas masculinas o femeninas, porque, como les decía, la misma planta, la misma flor, ya contiene los dos caracteres. Mendel cruzó entonces, o sea, contiene, dijéramos, la parte femenina y parte masculina de la planta. Entonces Mendel lo que hizo fue cruzar los experimentos, o sea, cruzó las plantas obtenidas del experimento F1 por autofecundación. Y en este caso reapareció el carácter recesivo que se había perdido en la F1. Sin embargo, a Mendel le daba una proporción bastante exacta respecto de la cantidad de plantas con el rasgo recesivo que aparecían dentro de el rasgo, dijéramos, dominante. Y la alternativa que desaparece, o sea, la alternativa que no se ve en la primera generación, va a reaparecer en una proporción de 1:3. O sea, 3 individuos, ¿no es cierto?, de planta grande por una de planta enana. Bueno, Mendel hizo estos experimentos con diferentes tipos de caracteres, ya, para ver si se replicaban, y él en realidad lo que encontró era que esta proporción, ¿no es cierto?, de 3:1 se repetía constantemente en los distintos cruzamientos que él realizó. ¿Ya? Obviamente, en general, obviamente estas son semillas, no son plantas, y son cientos de individuos. Entonces, en general, la razón de 3:1
¿no es cierto?, se le repetía constantemente. Cuando él, ¿cómo se dice?, realizó entonces, repitió estos experimentos para diferentes caracteres. El segundo experimento que él realizó dio origen a la segunda ley de segregación de los caracteres en la segunda generación filial, ¿ya? Y establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa a otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Bueno, en ese momento Mendel no le llamaba alelo, porque la palabra alelo tampoco existía, ¿no es cierto? Él hablaba de partículas, porque tampoco tenía claro qué era lo que era esa partícula. Ya esa partícula de herencia, dijéramos, donde estaba contenido el carácter. Él no sabía en ese momento todavía, como les decía, no se había descrito el ADN, tampoco ninguna de las terminologías, ¿no es cierto? Entonces hay que ver. Sin saberlo, Mendel estaba describiendo el comportamiento cromosómico durante la meiosis, ¿ya? Tampoco estaba descrita la meiosis en ese momento, Mendel no sabía ninguna de esas cosas. Entonces, las plantas resultantes, ¿no es cierto?, van a ser, las plantas F1 van a ser entonces heterocigotas, todas las plantas van a ser heterocigotas. Entonces los gametos, ya de las plantas heterocigotas, cuando cada gameto va a tener solamente un carácter, entonces vamos a tener gametos con el carácter dominante y gametos con el carácter recesivo. Cuando nosotros autocruzamos, entonces vamos a obtener un genotipo donde va a haber una dominante, una homocigoto dominante, una homocigoto recesiva y dos heterocigotas. Ahora, esas heterocigotas, ¿no es cierto?, fenotípicamente se van a expresar, el carácter dominante, que en este caso es la planta alta. Entonces, por eso él obtiene, ¿no es cierto?, este 3 es a 1, ¿ya? Entonces, la frecuencia fenotípica va a ser 3 a 1, pero la frecuencia genotípica va a ser 1 es a 2 es a 1, ¿ya? Porque obviamente el genotipo de estas, a pesar de que el fenotipo va a ser igual, va a ser diferente, ¿ya? Porque en este caso, las que van a ser heterocigotas van a tener, entonces, el alelo recesivo, el cual no se va a expresar. Bueno, Mendel concluyó que los caracteres hereditarios de la arveja estaban controlados por unas unidades hereditarias y particuladas que eran independientes, ¿ya? Esto es súper importante porque en el fondo, como les decía, acá lo que hace Mendel es describir el comportamiento de la meiosis, ¿ya? Él, ¿no es cierto?, ve que cada planta va a poseer dos unidades, una proveniente del polen, o sea, de la planta masculina, y otro proveniente del óvulo, de la parte femenina, ¿ya? Y estas unidades no se van a mezclar, sino que se segregan durante la formación de las células reproductoras. Y ¿no es cierto?, esas células reproductoras, cuando se fecunden, van a volver entonces, ¿ya?, a generar, dijéramos, van a volver a unirse estos caracteres y solamente se va a expresar entonces el carácter dominante. Y el carácter recesivo solamente cuando entonces encontremos una planta que es homocigota para el carácter, ¿ya? Entonces esto es importante. Mendel acá lo que él ve es que en los gametos entonces se encuentran estas partículas. Ya vuelvo a decir, Mendel nunca mencionó que fueran genes ni nada, porque en ese momento no se conocía. Entonces él le llamaba partículas, pero él sabía que en esas partículas ya estaba el carácter que iba a controlar entonces el fenotipo de la planta. Y que estas partículas entonces en la gametogénesis se iban a dividir y después entonces con la autofecundación ya se iban a volver a juntar y dando origen entonces a la planta hija. Bueno, entonces, bueno, acá es un recordatorio del primer principio, entonces, la segregación de los alelos. Dos alelos que determinan una característica se separan durante la formación de los gametos, ¿ya?
Y los resultados, bueno, Mendel, una vez que obtuvo todos sus resultados de sus experimentos con monohibridismo, decidió preguntarse entonces qué pasaba si tenían dos o más caracteres, si estos caracteres también se iban a, dijéramos, a transmitir de manera independiente o no. Entonces él hizo estos experimentos de dihibridismo. Mendel cruzó plantas puras entonces para dos caracteres diferentes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, color y forma de la semilla. O sea, una semilla lisa amarilla con una semilla arrugada verde. Ya, sabía que entonces este era el carácter dominante y este era el carácter recesivo. Generó entonces el proceso, dijéramos, de la primera es igual que en el experimento del monohibridismo. Él hace una fecundación cruzada, controlada, donde corta, ¿no es cierto?, los estambres de una planta, por ejemplo, de la planta amarilla, para fecundarla con el polen de la planta verde. ¿Ya? Y entonces va a obtener, la primera generación va a obtener el mismo resultado que obtiene para el experimento de monohibridismo. Esto quiere decir que todas las plantas van a ser iguales a solamente un progenitor. ¿Ya? En este caso, el progenitor dominante. Eso quiere decir que todas las plantas resultantes van a ser amarillas con la semilla lisa, y el color verde con la semilla arrugada se va a perder, ya no lo va a ver. Posteriormente Mendel va a autofecundar ya estas semillas obtenidas en la F1 para obtener la F2. Y en la F2 entonces ahora Mendel vuelven a aparecer, dijéramos, los caracteres que se habían perdido, pero también muy importante, obtiene combinaciones de caracteres que no estaban en ambos padres. Ya, por ejemplo, obtiene entonces semillas verdes lisas y semillas arrugadas amarillas. Entonces obtiene combinación, además de en una proporción también que va a ser bastante específica. Bueno, los resultados que obtuvo Mendel, ¿ya? Esta es ahora, como ven, ahora se ve más dijéramos, el tablero de Punnett ya significa una ayuda más grande, ¿ya? Porque ahora ya no es solamente un carácter el que está en juego, sino que son dos. Entonces, cada gameto ya va a tener dos alelos distintos, cada uno para cada carácter. Y así nosotros podemos ver entonces cuáles van a ser, por un lado, los genotipos y los fenotipos resultantes también. ¿Ya? Mendel va a obtener unas frecuencias genotípicas bastante específicas que están acá en el tablero de Punnett. ¿Y cuáles son las frecuencias fenotípicas que va a obtener? ¿Ya? Bueno, Mendel obtiene unas frecuencias fenotípicas también bastante específicas, ¿ya? Que son 9, esa 3, esa 3, esa 1. ¿Ya? Bastaría que acá nosotros contáramos entonces ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá hay 9, ya a 3, a 3, a 1. Esas son ¿cómo se dice? Esas son las proporciones fenotípicas, ¿ya? Que él va a obtener. Mendel también entonces repitió, dijéramos, estos experimentos para distintos tipos de caracteres, y él obtenía entonces estas mismas frecuencias fenotípicas. Mendel no podía ver obviamente las frecuencias genotípicas, ¿ya? Él solamente las podía inferir. Lo que sí él podía ver eran las frecuencias fenotípicas. Entonces él cruzaba estas diferentes variedades de plantas, ¿ya? Y seguía obteniendo lo mismo que le pasaba con sus experimentos de monohibridismo. Encontraba una constancia, ¿no es cierto?, entre estas frecuencias fenotípicas de 9 a 3 a 3 a 1. Entonces Mendel
genera la tercera ley, que se llama Ley de Asociación Independiente, que dice que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, ¿ya? No existe relación entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia de otro, ¿ya? Eso es entonces lo que obtiene Mendel de su segunda ley. Aunque hay una cosa bastante interesante que la vamos a discutir en más detalle posteriormente cuando veamos herencia compleja. Y también se discute mucho respecto durante esos 10 años, ¿no es cierto?, que Mendel estuvo generando estas plantas, ¿no es cierto?, para estos caracteres, donde Mendel probablemente eliminó, ¿no es cierto?, muchas plantas donde no le daban estos caracteres. Y sabemos, dijéramos, que una minoría de todos los caracteres genéticos ya siguen la ley de Mendel, ¿ok? Eso quiere decir que probablemente Mendel eliminó todas las plantas donde no podía obtener, dijéramos, donde hubiera, por ejemplo, donde un carácter pudiera afectar dijéramos, el patrón de expresión de otro carácter, ¿ya? Entonces, claro, cuando él hace los experimentos, obtiene, dijéramos, estos resultados que algunos han discutido que son demasiado perfectos, dijéramos, entonces Mendel, y es probable que lo haya hecho así, pero de todas maneras, en el fondo, si no lo hubiera hecho así, él no podría haber llegado a estas conclusiones, y en ese momento lo que era necesario era llegar a estas conclusiones así para poder entender cómo funcionaba ya la herencia. Si Mendel no hubiera, o sea, si Mendel no hubiera sido capaz de eliminar toda la complejidad genética, nunca hubiera podido llegar, dijéramos, a estas leyes, y estas leyes son muy importantes, ¿no es cierto?, para construir una base que va a dar ya una comprensión genética que de otra manera no habría sido tan sencillo. Bueno, esto es un ¿cómo se dice? Es un resumen, entonces, ya, de los experimentos de monohibridismo. Entonces, eligió líneas puras, que difieren solamente de un carácter, cruza esas líneas puras y va a analizar la descendencia, tanto la F1 como la F2. ¿Ya? Y las inferencias que va a obtener es que la diferencia fenotípica es controlada por un gen, que no le llamó gen porque no sabía, le llamamos una partícula, pero que había algo que va a controlar entonces esta diferencia fenotípica, y que el alelo dominante de este gen, o de esta partícula ya, determina la aparición del fenotipo respectivo de toda la descendencia F1 y el 75% de la descendencia F2. Este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, Y bueno, y con respecto al dihibridismo, ya, como les decía, entonces, sus análisis de 2 caracteres, ya Mendel lo que encuentra es que 2 caracteres diferentes entonces se segregan de manera independiente, ¿ya? Y que entonces van en la segunda generación, entonces se van a obtener en proporción 3, 9 a 3 a 3 a 1, todas las combinaciones fenotípicas que van a estar dadas entonces por las distintas mezclas, ¿ya?, de estas partículas. Como son independientes, esto es muy importante porque Mendel obtiene todas las combinaciones. Entonces eso quiere decir que al existir todas las combinaciones, ¿ya?, estos 2 caracteres se segregan de manera independiente, porque si no hubiera obtenido todas las combinaciones, por ejemplo, nunca hubiera obtenido esto, entonces a lo mejor eso hubiera dicho que algunos de los caracteres no se segregaban de manera independiente. Bueno, les digo, ustedes saben hoy en día que existen muchos caracteres que no se segregan de manera independiente, ¿no es cierto? Caracteres, por ejemplo, que están ligados. Es probable que Mendel haya encontrado plantas con caracteres ligados también. Cuando él estaba haciendo sus experimentos, estaba tratando de encontrar estas líneas puras. Y es probable que Mendel, a propósito, ¿no es cierto?, haya eliminado todas esas plantas que en el fondo no le estaban dando entonces estos resultados que él necesitaba. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo entonces, dijéramos, de un tablero de Punnett, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los gametos, por ejemplo, gametos femeninos, gametos masculinos,
y entonces el resultado del cruzamiento de cada gameto. Entonces nosotros acá tenemos todas las posibilidades de gametos, ¿no es cierto?, existentes. Y va a obtener entonces el fenotipo en esta proporción. Acá tenemos un ejemplo ya de un maíz heterocigoto. ¿Ya? El maíz, dijéramos, el choclo es el, ¿no es cierto?, cada choclito, dijéramos, es la semilla. Entonces acá tenemos un maíz completamente heterocigoto donde vamos a ver, ¿no es cierto?, estas características acá en un solo choclo. Dijéramos, vamos a tener semillas, ¿no es cierto?, lisas, amarillas. Vamos a tener semillas morada, lisa, amarilla arrugada, y me falta, y arrugada, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros supuestamente contáramos ya en todo el choclo, ¿ya?, deberíamos encontrar una proporción relativamente similar y de esta manera poder deducir cuáles son los caracteres dominantes y cuáles son los caracteres recesivos acá. ¿Ya? Esos son los experimentos de Mendel. Entonces vuelvo a decir que Mendel en el fondo lo que hace ya es proponer unas leyes que son universales y bastante sencillas con respecto a la herencia genética. Hoy en día, después de estudiar mucho, sabemos que la herencia genética es mucho más compleja de cómo la propuso Mendel, y la verdad es que la mayoría de los caracteres no siguen la herencia mendeliana. Por eso se le llama, cuando ustedes no sé si han escuchado en algún momento que dice que tal carácter sigue herencia mendeliana. Eso quiere decir que se agrega de manera independiente y no va a estar afectado, dijéramos, por el carácter, o sea, por la expresión de otro carácter, por ejemplo. Pero hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que la mayoría de los caracteres están ligados, que existen otros tipos de herencia mucho más complejos, ¿ya? Existe la codominancia, existen un montón de otras maneras de expresar, ¿ya?, o de heredar caracteres diferentes a lo que propuso Mendel. Sin embargo, eso no quita la importancia. Ya tenemos que pensar que esto ocurrió en 1860, en 1850, por ahí Mendel empieza los experimentos, en 1855, por ahí, ya Mendel empieza sus experimentos, y la verdad es que es revolucionario si nosotros lo pensamos desde esa perspectiva, lo que hizo Mendel, ¿ya? Y la manera que él logró comprender un proceso que es altamente complejo y hacerlo de una manera sencilla. Ya Mendel tuvo una capacidad que yo la considero muy importante, porque en el fondo estudiar los mecanismos de herencia es una cosa extremadamente compleja. Como les digo, si Mendel no hubiera sido capaz ya de eliminar de repente, de lograr obtener estas líneas puras ya para caracteres, eliminando probablemente otras que no le daban, nunca hubiera podido llegar a las conclusiones que llegó. Y obviamente es un pilar bastante importante entonces en el desarrollo de la genética y en el poder comprender. Más adelante, ¿no es cierto?, posteriormente se van a descubrir el ADN, un montón de otras cosas, y se va entonces a poder entender cómo realmente este fenómeno está ocurriendo. En el momento que Mendel realiza sus experimentos, el ADN no existía, entonces nadie todavía había propuesto, ¿no es cierto? Eso ocurre mucho tiempo después, unos 40, 50 años después de los experimentos de Mendel, a que alguien va a proponer, ¿no es cierto?, que esas partículas que Mendel hablaba, ¿no es cierto?, existían en el ADN. El ADN entonces va a ser el que va a transmitir estas partículas, ¿no es cierto?, con los caracteres que van a dar origen a un determinado fenotipo. Y esta es la primera clase entonces de Mendel.